te vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Entre fuegos artificiales, pobres de pueblo y palomas que nos ven pasar. Y todo lo demás también. Parecía el cielo porque estabas conmigo. Todavía soy tu amigo, pero te deseo el bien. O lo que quieras. Arrancamos en un día muy particular, un especial que seguramente no quisiéramos nunca hacer. Tiene que ver con Santiago Maldonado, con el rol del Estado, con el conflicto de tierras y con el rol de los medios de comunicación, ¿no? De cómo están jugando a un apagón informativo, a cambiar de tema. Así que durante una hora tendremos este especial desde la FM 89.3, desde el conjunto del área periodística. Saluda Lucas Molinari. Le mandamos un fuerte abrazo a Gaby Fernández, que se mejore. Le contamos que este viernes pueden escuchar el programa, pero también se repite tanto el sábado como el domingo. Tal vez el fuera de juego era evidente y en la frente me escribí tu nombre por primera vez. Está Camila Cataño en la producción, está Nico Mogia y Adrián Berrospe en la puesta en el aire. Úrsula Marlén Asta. ¿Cómo le va, compañera? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Periodista de Radiográfica, de Feas, Sucias y Malas. ¿Qué impresiones tenés en este día tan particular, esperando saber si el cuerpo encontrado es o no es el de Santiago Maldonado? Sí, en este momento se está llevando adelante el peritaje. Creo que la sensación que tenemos gran parte de los argentinos desde aquel martes por la noche, aquel 17 de octubre por la noche, cuando nos fuimos, por la tarde en realidad, nos fuimos enterando que, bueno, había aparecido finalmente un cuerpo flotando en el río Chubut, una noche en la que esperábamos, bueno, en realidad se estaba esperando en ese momento saber si era o no Santiago Maldonado. El accionar primero del gobierno, no solo a lo largo de estos 2 meses, sino de ese momento, ¿no? Claudio Abruj, secretario de Derechos Humanos, que fue hasta Esquel, junto con una comitiva también de funcionarios, tuiteando en ese momento, mientras la sociedad estaba en vilo, que a él lo habían atacado, ¿no? Era todo un poco nefasto lo que pasaba y me parece que había una sensación generalizada de angustia, de mucha ansiedad, que si se traduce a, bueno, lo siguiente, que fue el día siguiente, el miércoles, luego con la conferencia también de la familia Maldonado, sus abogados, sus peritos, de mucha bronca tal vez, convertida en bronca, ¿no? En eso que relataban de, estar 7 horas desde la 1 de la tarde del martes hasta las 8 de la noche, custodiando ellos mismos el cuerpo, porque decían textual, no confiamos en nadie. Y también el pedido a los periodistas de que aflojen un poco, ¿no? Que respeten. Qué cuestión, ¿no? La del periodismo que está, bueno, recién estábamos repasando un poco algunos portales como Infobae que no tienen nada del tema Santiago Maldonado, ¿no? Bueno, eso es un hecho que ya comenzó a darse desde ayer jueves. Desde ayer jueves el prime time televisivo ya no estaba inundado del tema Santiago Maldonado, sino que comenzaron a aparecer, bueno, nuevas cuestiones que uno no puede ver de manera inocente, que tiene que ver con las detenciones de allegados a Julio De Vido, que tiene que ver con lo que sucede con Gils Carbó, que tiene que ver con distintas cuestiones que van comenzando a aparecer y a su vez la información que encontramos sobre el tema, y eso un poco muestra también cuál es la estrategia del discurso, si se quiere, oficial, tiene que ver con señalar incluso a los mapuches. Eso veía hoy en algunas noticias de Clarín, donde se ponía en cuestión el accionar de los mapuches que habían estado en el momento del peritaje, que no permitían rastrillar determinadas zonas, que estaban armados. Eso es una nota del día de hoy, y así, bueno, muchas otras que me parece que también llaman a la reflexión sobre esto, y también lo decía Sergio Maldonado en la conferencia del miércoles: si no tienen que decir, pongan música.
Acá, bueno, no solo no hay que decir, sino lo que buscan decir justamente tiene que ver con algo absolutamente tendencioso, que no es inocente, y que habrá que ver entonces qué pasa, digamos, cómo, si ellos señalan a los mapuches cómo determinados espacios podrían tener, en el caso de que se confirme que es Santiago Maldonado, un cuerpo 78 días oculto. Y así volver a la senda del bien desconocido, nubla tu energía en partes iguales y todo va a estar más o menos bien. Mirando la comida ya fría, no creo que esté hecha con amor, no importa, hoy celebra. Esto que decías de Gilles Carbó es también algo a destacar. El juez contencioso administrativo Pablo Caicials declaró inconstitucional la vía de remoción por el Congreso. Es decir, que ahora por decreto Macri puede sacar la Gilles Carbó. Es más, ya Clarín, entre otros, hablan de Margarita Stolbizer, que como no entraría en el Senado, podría ocupar el rol de Carbó. Es decir, hay un nivel de virulencia y de avanzada, digamos, contra un Estado de Derecho, contra una democracia, que creo que es uno de los temas que más preocupan en el caso Maldonado y en otros. Pero bueno, vamos al tema del día y hablamos con Sebastián Premisi. ¿Cómo te va, Sebastián? Lucas, aquí en Radiográfica te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, me imagino vos que venís siguiendo muy de cerca, allí desde Esquel, todo el caso, lo que deberás estar sintiendo por estos días. Sí, la verdad que es fuerte o apabullante, sobre todo haber estado el martes acá, o el día de la conferencia, ya no me acuerdo qué día fue el día de la conferencia de prensa con la familia, verla a Andrea, verlo a Sergio, tratar de ponerse en la piel un poco de los integrantes de la comunidad que también están sufriendo esa situación. Así que sí, es bastante, y a su vez estar investigando y tratando de encontrar elementos que permitan echar un poco de luz sobre el accionar de Gendarmería y el gobierno en lo que fue la desaparición forzada. Sebastián, ¿no te dio un poco de vergüenza de otros periodistas, por el planteo que hacía Sergio? Uno puede saber, digamos, de los medios de comunicación, de los intereses. Bueno, de hecho, hoy ya hay muchos medios que decidieron no hablar más del tema Santiago Maldonado. Ahora, de algunos colegas periodistas que parecieran no darse cuenta, ¿no? Lo que decía Sergio, vos que estuviste presente en la conferencia de prensa. Sí, a veces es bastante difícil, te diría, quedarte en el rol de simple periodista y no querer silbar a algún colega que hace alguna pregunta desubicada, como le están pidiendo que no hagan preguntas desubicadas, o molestarse por temas menores como si se apagó la luz o se apagó la luz. Pero bueno, también hay otros periodistas que están trabajando acá en Esquel, que funcionan como agentes de servicio de inteligencia, como Claudia Andrade, periodista de Clarín, que se encarga de transparentar las versiones del gobierno. Me parece que ahí deberíamos juntarnos varios colegas y que por lo menos a algunos no les salga tan barato decir cualquier cosa, que tengan que dar explicaciones en algún ámbito, porque este es un tema sensible, es un tema de interés nacional, podríamos pensarlo, donde hay familias detrás, hay sensibilidades que hay que tener en cuenta. Sebastián, no se puede decir cualquier cosa. Te saluda Úrsula, sí. Hasta. ¿Cómo andás? Una de las notas de tus publicaciones del día de hoy es titulada Las idas y vueltas de la Gendarmería, publicada en página 12, donde vos, haces un recorrido respecto de los vehículos utilizados el 1 de agosto en la represión de la Gendarmería y en la comunidad. Sí. ¿Nos podrías hacer un resumen, tal vez lo que más puedas resaltar o que llama la atención respecto de la movilización de esos vehículos, lo que pasó y lo que no pasó? Bueno, primero el detalle minucioso que de elaborar este informe no lo elabora cualquiera dentro del área de Gendarmería, sino que lo elabora el área de inteligencia de Gendarmería, el CRIS, el Centro de Reunión de Información, que es el área de inteligencia de Gendarmería, que
no depende de ningún escuadrón, tiene autonomía. Y en ese informe yo destaqué algunas cosas. Uno, el seguimiento o el móvil, o la camioneta, mejor dicho, que utilizó Emanuel Echazú, el gendarme que sale del río con su escopeta y la cara lastimada. En esa camioneta es donde se carga un bulto negro de tamaño considerable. El propio informe de inteligencia marca que Echazú en un momento se va hacia un primer mojón de la ruta, y yo publico una foto donde se ve esa camioneta junto a otra, una Amarok, donde hay 5 gendarmes en posición de reunión, y están ubicados, digamos, río arriba, lo que sería el cruce hacia el Maitén, donde ahí Gendarmería tenía postada una pequeña base a los efectos de ese operativo del 1 de agosto, y es el mismo lugar, digamos, yendo hacia el río, donde se inició el rastrillaje este martes. Yo lo marco este movimiento hacia ese lugar básicamente por el control que tuvo Gendarmería de la zona ya desde el 1 de agosto, y recordemos que Gendarmería, luego de la desaparición de Santiago Maldonado, se quedó en el lugar. Esa pequeña base móvil de Gendarmería continuó ahí, en ese cruce, durante varios días posterior a la represión, con lo cual tuvo vía libre para hacer en esa zona lo que quisiera. De ahí la importancia un poco del movimiento de estos vehículos, constatado por la propia área de inteligencia de Gendarmería. Bien. Sebastián, uno de los planteos que hizo la familia cuando hizo la conferencia de prensa es la sensación, que también lo planteaban compañeras de la APDH que estuvieron presentes en el rastrillaje, del cadáver plantado. Esto también lo planteó la comunidad, que dice siempre vamos a esa parte del río. Después hubo ciertos especialistas, ¿no?, en pesca, por ejemplo, que hemos visto en algunos portales y algunos medios que hablaban de la característica del río Chubut. ¿Qué podés contar de eso? La verdad sí, había visto que sacaban algunas notas sobre las características del río Chubut. Yo ahí me parece, yo la verdad esa parte yo no soy especialista, pero el río tiene como distintas partes, no tiene una descripción única, ni siquiera dentro de la LOF. Dentro de la LOF tiene como distintos segmentos y distintas descripciones y situaciones que pueden darse en el río. Lo que es ilógico y no entra en una explicación racional es que ese cuerpo haya aparecido río arriba de donde sucedieron los hechos de persecución. Estamos hablando de 300 metros río arriba. Eso no tiene explicación lógica. Hasta ahora todos los testimonios marcaban un punto no solo de los gendarmes, no solo el testimonio de Matías Santana, el de los gendarmes, marcaba como punto donde sucedieron los hechos, más cerca de lo que es en línea recta de la guardia de la LOF, y no río arriba, con lo cual que haya aparecido el cuerpo río arriba ya plantea una primera gran incógnita: cómo se pudo violar las leyes de la física para que ese cuerpo estuviera ahí. De ahí toda la sospecha, y de ahí un intento quizás de dar cuenta de cómo la Gendarmería tenía controlada toda la zona río arriba, incluso con esta base que te estoy contando, que quedó varios días después de la represión y la desaparición de Santiago hacia el 1 de agosto. A raíz de esto que estás contando, y otro de los discursos, si se quiere, oficialista o de alguna prensa, tiene que ver con criminalizar a la comunidad mapuche, justamente argumentando esto mismo que decís, que ellos, bueno, tienen acceso diariamente a esa zona. ¿Qué pudiste hablar con gente de la comunidad? ¿Qué es lo que opinan respecto de cómo se los señala? No, bueno, cómo se los señala, digo, ellos tratan de hacer caso omiso, digamos, no darle bola a todas esas injurias que reciben, así como la familia de Santiago lo expresó en la conferencia, de no confiar en nadie por cómo los han atacado. Yo creo que esto visto con un poco de distancia le debería dar vergüenza a muchos y llamarse a silencio en algún momento, porque acá se ha injuriado a la familia, se ha victimizado a toda la familia de Santiago, y a su vez a los integrantes de la comunidad. Se pierde de vista que Santiago estaba ahí porque era amigo de los chicos de la comunidad.
No era un hippie más que cayó un día sin conocer dónde estaba yendo. No, él tenía amigos ahí adentro. No conocía a todos, no se conocían entre todos, pero tenía referentes ahí adentro y por eso lo recibieron, y por eso ese nivel de compromiso, y por eso estaba ahí ese 31 de julio cuando empiezan los cortes de ruta ahí en esa zona, en repudio a las detenciones que estaban sucediendo en Bariloche. Recordemos que en Bariloche el 31 de julio estaban Orsetti ya dando órdenes de cómo debía ser la represión que estaban planificando en la LOF. Bueno, esos vínculos a veces son ninguneados por los medios a la hora de analizar esa situación, y se llega a plantear cosas como que Santiago lo pudo haber matado a algún integrante de la comunidad. Claro. Lo que no hay que perder de vista, Sebastián, es que digamos, lo que inicia todo este conflicto, los cortes de ruta, la detención de Jones Walla, es el conflicto de la tierra, ¿no? Donde, vemos cómo se va planificando el Estado como brazo armado, en parte, de terratenientes que son extranjeros, ¿no? Los Benetton, los Lewis, que es un tema que también pocos medios hablaban, de cómo la gendarmería actuaba como pez en el agua en las tierras de Benetton, donde hay una comisaría, ¿no? Hay una comisaría frente de la entrada de Benetton, una comisaría de Leleque. Y sí, el conflicto original acá es el conflicto de la tierra. Y no es nuevo, no es de hace algunos años, ni siquiera hace algunas décadas, es mucho más profundo. Si vemos la revisión que se hizo del diario La Chispa de Osvaldo Bayer, vamos a ver que se editaba acá en Esquel, los planteos del conflicto de la tierra sobre todo lo que es Cuyamen, es el mismo conflicto que en el año 1958 y previo también. El tema de la tierra puede llegar a tener como dos instancias de expropiación o expoliación de las tierras de los pueblos originarios. En la campaña del 17, ya después, a partir de la década del 30, la década infame, donde se da una nueva avanzada, robándole las tierras a muchos de los loncos o de las comunidades que habían de alguna manera sobrevivido a esa campaña del desierto. Bueno, esa es la génesis de todo esto. Después podemos hablar de otra génesis que tiene que ver el nivel de racismo con el cual se han criado muchos de los integrantes de la PULOF. Esa violencia primigénita, digamos, en la escuela, en la primaria, tratándolos de indios de mierda, excluyéndolo a los barrios marginales. Todo eso de alguna manera va tallando la personalidad de muchos de los chicos de la PULOF, que luego, corriéndose de ahí y formándose políticamente, recuperando su identidad, llega a este proceso de recuperación de tierras. Si uno no tiene en cuenta todos esos elementos, y es muy fácil decir, bueno, son un grupo de locos que tiran piedras y ya está. No, acá hay una recuperación territorial que se remonta a una historia que no es nueva, ¿no? Sebastián Premisi, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos como siempre el contacto con Radiográfica. Un abrazo. Allí pasaba el periodista de Página 12, presente en el sur de la Argentina, en Esquel, con toda la información, como también Radio Caleuche, diferentes compañeros periodistas que nos han sido cronistas en todos estos días y que van a seguir relatando lo que pasa para la 89.3. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, Mapuche Tainchin, Feula Huesculetuain, Huehuain Pucona Mapu, Marichi Huevo. Era feliz aquí, río azul, valles, montañas y el frío del sur. Caminar con mis ovejitas
pero ayer ya no pude pasar. Un cartel, no sé qué cosa de la propiedad. Y esos señores que nos miran raro, como sabiendo lo que van a hacer. Y mi mamita que no para nunca, dice que pronto nos van a correr. Hoy sentí a la maestra decir que traerán mucho trabajo para los papás. Prohibieron nuestro idioma. Estamos escuchando a Los Arbolitos. Impusieron su religión y nuestro espíritu se entristeció. Y un dato para tener presentes, hay una imagen que uno puede encontrar vía internet, Úrsula, que son las hectáreas que tienen, por ejemplo, los Benetton, 900.000 hectáreas, los Tompkins, 400.000 hectáreas. Bueno, podemos seguir. Joseph Lewis, un inglés que hay denuncias muy fuertes de Magdalena Odarda, quien la hemos entrevistado, una senadora por Río Negro, que es aliada a Carrió, que está en la coalición cívica, pero lo que, digamos, no está en la alianza Cambiemos. Odarda es una de las que ha denunciado fuertemente a Lewis, que tiene muchos, pero muchos negocios en la provincia de Río Negro y es un aliado al gobierno. Así que para tener en cuenta la cantidad de extranjeros que hoy tienen un aliado justamente en el gobierno nacional y también provincial. Vamos ahora con la información, si te parece, de lo que está ocurriendo hoy. Charlamos con Sebastián de las sensaciones en torno al caso Maldonado, pero el eje hoy tiene que ver con la pericia y con la autopsia. Sí, decíamos temprano desde esta mañana, comenzó a realizarse la autopsia al cuerpo hallado este martes en el río Chubut. El procedimiento tiene algunas particularidades, que es lo que hizo también que se atrasara. El cuerpo fue trasladado hasta aquí, hasta Buenos Aires, en el día de ayer, y hoy recién se está realizando la autopsia, donde participa el cuerpo médico forense de la Corte Suprema y también integrantes del equipo argentino de antropología forense. Además de estas dos partes, participan peritos de las querellas en la causa y también una parte de la gendarmería que logró hacerse un lugar en este peritaje justamente con la designación de un especialista de la fuerza que representa al hasta ahora único imputado, que es el subalférez Emanuel Echazú, que es ese alférez que llegó junto con otros hasta el borde del río y que subió con heridas en la cara, ¿no? Algunas imágenes hemos visualizado. Echazú es ese que aparece con la cara ensangrentada. Él, que es uno de los imputados, justamente lo que pide es un lugar en el peritaje como una de las partes, así que también participa un perito de él. Parte de este peritaje, que es lo que firma el juez Geral, ¿no? Que quien habilita este peritaje con todas estas partes, como mencionábamos, indica algunos puntos centrales, que es lo que se tiene que dilucidar en este estudio forense que se está realizando aquí en Buenos Aires. Por un lado, establecer la identidad del cuerpo, la data causal y modo de la muerte del cuerpo humano aullado, y además señaló una serie de medidas de resguardo que es bastante importante en este sentido. ¿Por qué? Porque el procedimiento que se está realizando está siendo filmado y fotografiado absolutamente, y todos los especialistas que están realizando este estudio tienen o tuvieron prohibido el ingreso con celulares. Algunos datos más tienen que ver con, bueno, las huellas dactilares, ¿no? Una de las cosas que dice, bueno, para averiguar o tener un dato pronto de si es o no Santiago Maldonado es, bueno, ver las huellas dactilares. Para eso se designó un especialista específico, que es de la Prefectura Naval, Pedro Salas, es un hombre para que pueda trabajar en las huellas dactilares.
lo que informaron previamente antes de ingresar a realizar justamente la autopsia es que si se logran obtener las huellas dactilares, se puede constatar rápidamente la identidad del cuerpo. Si no se puede, porque no es factible hallar las huellas dactilares, habrá que esperar los resultados de los estudios del material genético, que eso sí puede demorar unos 3 días. Por lo cual habrá que ir viendo. Ellos pidieron, prudencia, a ver si en el día de hoy, viernes o mañana sábado, se sabe específicamente alguno de estos datos, entre los que, más allá de la identidad del cuerpo, decíamos, se intenta buscar también cuáles son o cuál es la causa que provocó la muerte, cómo es que el cuerpo estaba donde estaba, cuándo murió, ¿no? Hace cuánto lleva muerto ese cuerpo, que son los datos justamente que analizan todas las partes del peritaje. Especiales Radiográfica Santiago Maldonado. Inicio espacio publicitario. Para que no haya intermediarios entre la información y vos, Radiográfica FM 89.3 no es un medio, es un instrumento. Radiográfica FM 89.3, comunicación popular en movimiento. Por todas nuestras luchas, la revolución será televisada. Ahora, Radiográfica Televisión, RGTV. Encontrá todas las coberturas de lo que sucede en nuestras calles, en cada marcha, en cada movilización, en cada rincón donde se encuentra el pueblo. Ahí están nuestras cámaras. Para encontrar todas nuestras coberturas, entrá a la sección de videos de nuestro Facebook, Radiográfica FM 89.3. RGTV, comunicación popular en movimiento. En el riachuelo browniano, súmese con Radiográfica a la educación náutica deportiva. Club de Regatas Almirante Brown. Contacto 15 37 77 25 19. Fijo 11 4301 8787. Correo regatas@almirantebrown.gmail.com. Facebook Club de Regatas Almirante Brown. 92 años oxigenando las aguas, remando con los vecinos ribereños. Queremos oír tu voz, ver tus imágenes. Escribinos tu mensaje. Envíanos un audio a nuestro WhatsApp. Agenda 15 23 08 79 45. WhatsApp 15 23 08 79 45. Radiográfica. Hay voces. Ante el apagón informativo hay sonidos. Encendé medios populares. Medios populares. Que no se negocien. Medios populares. Medios que no te dejan solo. Medios populares. Encendé. Radiográfica FM 89.3. Hablamos de lo mismo. Fin de espacio publicitario. Volvemos, segundo bloque de los especiales. Santiago Maldonado. Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajén. Tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gramilla. Vivo una vida sencilla, como es la del pobre Pío. Madrugón tras madrugón con lluvia escarcho pampero. A veces me duelen fiero los hígados y el riñón. Elegimos a Cafrune, Milonga del Peón, para dar cuenta que la disputa por la tierra, tanto en Argentina como en América Latina, no se reduce a los pueblos originarios, sino que también es pelea del pueblo criollo. Partido de Madalena, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas. Un portón lleno de rejas y allá en el fondo un chalet. Lo recibirá un ballet que anda
siempre disfrazado, mas no se asuste cuñao y por mí pregúntele. De la conquista en adelante, el extractivismo, primero los imperios coloniales, luego las multinacionales, que se llevan todo para afuera y no dejan nada acá. Y bueno, decir que sí hubo pelea, que sí hubo revoluciones, ¿no? Como la cubana, que hizo la reforma agraria, como la revolución peronista, que planteó desde el 45 en adelante un proyecto de país donde, por ejemplo, la propiedad de los recursos naturales estaba sin lugar a duda en manos del Estado y por lo tanto del pueblo. Bueno, fíjense cómo en nuestro ideario, en nuestra historia, tenemos mucho para recabar, para mirar con perspectiva hacia adelante. Pensando, mientras los voy adornando con florcitas de retama, ¿qué puede ofertar? Vamos a escuchar, Úrsula, ahora a Marcelo Saín, quien es uno de los especialistas en seguridad que por lo menos a mí más me interesa escuchar. Bueno, él fue creador, por orden de Néstor Kirchner, de la Policía Aeroportuaria, una policía que él mismo contó en la entrevista que hoy realizamos en Punto de Partida, no respondía a la DEA, ¿no? Claro, de Estados Unidos. Claro, a la Embajada de Estados Unidos. Es decir, un mérito importante, ¿no? Teniendo en cuenta el pensamiento nacional y popular desde el cual se piensa y se hace radiográfica. En primer lugar, Marcelo Saín habla de cómo se construyó la represión del 1 de agosto, cuando desaparece Santiago Maldonado. Fíjese, porque da datos muy interesantes que yo por lo menos antes no los había escuchado. Marcelo Saín. Se estructuró sobre la base de acuerdos que se venía manteniendo con distintas asociaciones de propietarios terratenientes, y hubo numerosas reuniones tanto en Bariloche como en Capital Federal, inclusive en el Ministerio de Seguridad, y muchas de esas reuniones participó personal de Gendarmería Nacional y personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que está bastante soterrado el rol de esta fuerza, pero ocupa un papel importantísimo dentro de esa estructura. Eso culmina el 31 de agosto con Nocetti en el terreno, dando la directiva a la Gendarmería de que tenían que impedir el corte de ruta 40 al día siguiente. O sea, ya sabían que un grupo de mapuches iban a cortar la ruta 40, con lo cual ya no está en una situación de flagrancia, porque si hay una previsión de una eventual comisión de delito, tiene que haber una notificación inmediata al juez. Allí Nocetti señala claramente que van a ir con la figura de la flagrancia, cosa que, reitero, no existía, y la Gendarmería acepta esa estrategia, inclusive al punto tal de hacer una suerte de persecución en flagrancia sobre un territorio privado, para lo cual hubieran necesitado una autorización judicial. O sea que quien conduce las operaciones desde el punto de vista político-institucional es Nocetti, y la Gendarmería obedece aún sabiendo su personal superior que estaba cometiendo una irregularidad. Muy claro de cómo se fueron dando los hechos antes del 1 de agosto. De hecho, Nocetti estaba ahí. Increíble que Patricia Bullrich, ¿no?, descaradamente plantea en el Congreso, no, el tipo pasaba por ahí y se bajó a saludar a los gendarmes. Sí, no voy a tirar ningún gendarme por la ventana, también fue uno de los dichos, y también dio información sobre un testigo que hasta el momento era protegido. En aquel momento esa es la postura que adoptó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Sobre esto que decía Marcelo Saín es muy interesante, porque en realidad, digamos, lo que estaba habilitado, esta orden judicial, tenía que ver solamente en términos formales y legales con habilitar la ruta 40, despejar la ruta 40, claro, pero no así de ingresar a la comunidad Pulov en Cuyamén. Y uno de los argumentos que están utilizando en esto del delito de flagrancia, es decir, cuando se comete un delito en el momento, eso no necesita orden judicial, entonces eso habilita a la fuerza a actuar. Uno de los argumentos que utilizan es que como a Echazú lo lastiman, entonces ahí hay un delito de flagrancia y eso hace que ellos ingresen a la comunidad. Algo absurdo si vemos solamente, digamos, el transcurrir de los hechos, porque Echazú ya estaba dentro de la comunidad cuando aparece ensangrentado. El juez fue Otranto hasta que, por
las sucesivas irregularidades cambió y es ahora el juez Geral. Sí, Gustavo Geral. Bien, y también habla, bueno, del juez y habla también de Pablo Nocetti, el segundo de Patricia Bullrich, que insistimos, fue el que dirigió esta represión. Seguimos escuchando entonces a Marcelo Saín. Yo hasta que no lo cite a Nocetti a declarar no voy a creer en él, porque ya hay elementos de sobra que dan cuenta no solamente de esto que yo señalé anteriormente, en cuanto a las responsabilidades de conducción de Nocetti sobre las operaciones, sino también que después Nocetti, en acuerdo con Otranto, siguió interviniendo en la causa y avisándole, por ejemplo, a los gendarmes de que iban a secuestrar unas camionetas previamente, con lo cual él ya sabía lo que iba a hacer el juez, y que las prepararan, esto es, que las lavaran, concretamente. Con lo cual tiene que ser claramente imputado, yo diría, a esta altura. Yo no sé si, ni siquiera como testigo, sino llamado quizá a declaración indagatoria. Esto se le venía al gobierno, y en el momento que esto se le venía, aparece el cadáver. Ahí pudo haber habido dos cosas. O se adelantaron para impedir antes de las elecciones que Nocetti converja a los estrados y ya hay una responsabilidad política del gobierno en la desaparición de Santiago Maldonado de manera directa, o digamos, hay un quiebre en el acuerdo entre Gendarmería y el gobierno diciendo, si a nosotros nos entregan, porque quizá eso ya lo sabía Gendarmería, nos entregan después de las elecciones, nos caemos juntos. Muy interesante a partir de lo que planteó Jorge Asís, ¿no? Un hombre que, a ver, cuando habla los miércoles con Fantino, ¿cómo que hablan los sectores de inteligencia, ¿no? Claro, tiene su nombre que maneja mucha información. Él lo que tuiteó fue: Gendarmería vacunó al gobierno, el cadáver debía aparecer después del 22, que es este domingo, que son las elecciones. Es una hipótesis que uno puede pensar que es posible porque los medios de comunicación han apagado el tema, ¿no? Caso Infobae, entre otros, o tergiversado, que es lo que charlábamos recién con Premisi. Sí, a ver, en un análisis rápido, simple y sencillo, creo que al gobierno nacional no le conviene esta situación. Claro. Y bueno, son las elecciones nada más y nada menos. Pero le convenía que Nocetti esté en el banquillo de los acusados. Bueno, esa es la otra cuestión, porque justamente antes de que aparezca el cuerpo, la fiscal, muy cuestionada también, había pedido, le había requerido al juez que investigara el teléfono de Nocetti, porque se sabe, Nocetti avisó a la Gendarmería cuando iban a ir a hacer esto que decía Saín, la investigación sobre los vehículos. Entonces, bueno, hay que ir a investigar esos celulares, qué hay en los celulares de ese funcionario, qué es lo que habló con el anterior juez Otranto, qué es lo que recibió de directivas de Patricia Bullrich. Bueno, es ahí un poco, me parece, la incógnita que todavía queda por dilucidar y que todos estamos esperando saber. Ahora, la fuerza en cuestión es la Gendarmería, y Marcelo Saín, especialista en términos de seguridad, habla de la Gendarmería y su rol en los últimos 30 años. La Gendarmería hace 20 años tenía un cuarto del personal que tiene ahora. Pero hace 20 años asume una tarea distinta de lo que era Policía de Frontera, que era el control de grandes manifestaciones. Eso ya en la década del 90. Después el kirchnerismo le adosa una tercera función, que es seguridad urbana, para lo cual no estaban preparados. Lo cierto es que la Gendarmería, para poder resolver todo esto, terminó incorporando masivamente gente. Para lo cual todos los parámetros que Gendarmería tenía de incorporación y de selección de personal lo fue licuando para que entre cualquiera. Entonces le pasó lo de la policía local, entraron un montón de sectores populares descalificados laboralmente en busca de trabajo. Entonces la Gendarmería perdió el rumbo de lo que era la formación de su personal, que eran muy celosos históricamente en cómo lo hacían. Como entraron masivamente, tienen problemas de indisciplina, tienen problemas, ¿se entiende? Tienen problemas, ves cómo actúan, es decir, de un lado reciben piedrazos y de este lado le tiran piedrazos, parecen barrabravas con cascos Kevlar de fabricación israelí. ¿Me entendés? No es la Gendarmería que nosotros tenemos en la cabeza de los años 80. Es una Gendarmería que se convirtió en la policía bonaerense. Cómo juega el tema etario, ¿no? Digamos, yo la Gendarmería que tengo en la cabeza, la de los 90. Claro, nunca fue buena. La que reprimía los piquetes, ¿no? Claro. Pero bueno, es cierto que hay todo un debate para dar y que lo dio en profundidad Saín respecto de lo que algunos llamamos la autonomía de las fuerzas de seguridad, una de las grandes deudas de la democracia del 83 en adelante. Ahora sí, el Saín justamente lo que planteaba es que no hay, digamos, ninguna autonomía, sino que responden muy orgánicamente al poder político. Claro.
hizo sus críticas también al anterior gobierno. Así que bueno, está en la página de la gráfica, www.radiografica.org.ar, para quien le interese ampliar. Ahora, escuchamos un último testimonio de Marcelo Saín respecto de la autopsia, y fíjese lo que dice respecto de Patricia Bullrich, a quien responde algo que lo hemos dicho muchas veces en Radiográfica, pero vale recordarlo. El resultado de la autopsia va a decir qué fue lo que pasó, por lo menos con un grado de certeza bastante importante, qué fue lo que pasó con ese muchacho, con ese chico. Bien. Con lo cual vamos a entender de que murió en la zona, de que murió en manos de, quizá violentamente, en manos de los que estaban en el lugar. Y aunque el gobierno intente mediáticamente diluir responsabilidades diciendo que en realidad lo tenía la comunidad mapuche, que vos tenés que leer el diario Clarín para darte cuenta por dónde viene el discurso gubernamental y después las redes, ¿no? Porque ahí López Rega Peña es el que maneja toda esa estrategia. Yo creo que ya deben tener un esquema de salida institucional con el reemplazo de Patricia Bullrich y eventualmente, digamos, algún tipo de congestión por ese lado. No te olvides que Nocetti es una persona de confianza de Macri y que además Patricia Bullrich no está ahí por ningún partido, sino por la embajada norteamericana. Es una apuesta muy grande de la embajada norteamericana y de intereses comerciales, digamos, de la embajada israelí, entre otras cosas. Con lo cual, es una persona con mucho poder dentro del gabinete. Y hay que aprender a ver cómo Macri ha gestionado la seguridad. Para Macri, lo importante en materia de seguridad o de designación de jefaturas policiales, históricamente, es tener la homologación de la embajada norteamericana. Él siempre consulta con la embajada norteamericana. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, Martín Fierro, puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Cantaré, cantaré. Qué linda la versión de este amigo de la casa, el misionero José Lo Schwab. Cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo el corazón de mi mundo. Desde atrás de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima. Y por fin te veré, campesino, campesino, campesino. Y tenemos el gusto de saludar aquí en Radiográfica, en la ciudad de Buenos Aires, a Isabel Wala. ¿Cómo te va, Isabel? Lucas, aquí en Radiográfica te saluda. Mari Compuché. Cuando escuchás esta música que dice Cuando tenga la tierra, este clásico, ¿qué sentís con todo lo que está pasando, Isabel? Sí, se sienten muchas cosas. O sea, se espera que se devuelvan la tierra a nuestra gente, o lo que queda, que es trabajable, ¿no? Bueno, vos sos la madre de Facundo, Facundo Jones Wala, un preso político. ¿Qué nos podés contar sobre la causa de él? Un tema que está muy relacionado con el caso Santiago Maldonado. Bueno, estamos a la espera de... no tenemos ninguna información de cuándo va a ser. El juez Villanueva no dice nada. El juez que sería competente sería Otranto por estar en la jurisdicción donde él está detenido. Y porque él hizo el primer juicio. Entonces él se declaró incompetente el 21 de julio y desde ahí hasta ahora no sabemos nada. Bien. Isabel, te saluda Úrsula Asta, gracias por esta llamada.
Decías recién, te consulto porque justo se cortó, estamos a la espera de qué resolución de la justicia. Supuestamente se le va a volver a hacer el mismo juicio por las mismas causas, que dentro de la Constitución no sería legal. Lo que estaba resuelto, como no les gusta, lo vuelven a juzgar, ¿no? Con la gravedad también del Estado chileno que está pidiendo la extradición de Facundo. Sí, no sé si tan así. Macri se juntó con Bachelet, pusieron en agenda el tema mapuche, Facundo Jones Wala, y empezó una cacería de mapuches tanto de este lado como del otro lado de la cordillera. Justamente ayer le dieron la libertad a todos los dirigentes o loncos, autoridades visibles que fueron apresados en el operativo Huracán. Isabel, hoy pasó algo que para los periodistas, bueno, hablamos como una radio comunitaria, es realmente muy peligroso, es algo que nos generó mucho rechazo y tiene que ver con, bueno, después de que vos hablaste con Fabiana Bringas en Radio Nacional Córdoba, en el programa Solo por Hoy, se comunicó, me imagino que te habrás enterado, el director de la radio, Orestes Lucero. Si te parece, vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo Orestes, porque queremos que a través de Radiográfica y del Foro Argentino de Radios Comunitarias vos puedas responder a esto que dijo. ¿Te parece? Sí. Adelante. La madre de Jones Wala. Sí. ¿Qué espera que diga la madre de Jones Wala? Que está detenido por delitos comunes en Chile. Aparte, en un día viernes, de veda, ante un hecho que es evidentemente, todo el caso Maldonado es evidentemente político. Dijo otras cosas más graves, pero quiero que utilices estos micrófonos, Isabel, para contestarle, para decir lo que quieras a partir de la acusación que hizo Orestes Lucero. Todo lo que está pasando con el pueblo mapuche, lo que viene pasando desde la conquista del desierto, fue un hecho político, es un hecho político, y la desaparición forzada es un hecho político, pero de dictadura, que se supone que estamos en democracia. Él dijo que la Radio Nacional es democrática, pero dejó muy en claro que él es un dictador y un represor, porque hizo un apriete al aire a la periodista que hizo la nota, ¿no? Uh-huh. Isabel, a partir de los hechos que nos llaman también ahora, que tiene que ver con la desaparición forzada de Santiago Maldonado y la aparición de este cuerpo en el río Chubut, que se está terminando de determinar si efectivamente es o no Santiago, ¿qué es lo que ustedes ven, qué es lo que sienten, qué es lo que les pasa también con lo que se va diciendo a través de los medios de comunicación, justamente criminalizando a la comunidad mapuche? Una total falta de respeto de los medios hegemónicos, de la bajada de línea del gobierno y de las multinacionales, porque es de ahí de donde viene la persecución y todo este terrorismo de Estado. Uh-huh. Con respecto al hallazgo del cuerpo, de todo lo que se dice sobre el río Chubut, quienes estuvieron en el rastrillaje donde encontraron este cuerpo hablaron de que lo han plantado. Muchos de la comunidad mapuche, por lo menos de lo que uno ha escuchado, hablaban de las dudas, ¿no? Porque es un lugar por donde ustedes transitan, allí en Cuyamén. ¿Esto es así, Isabel? Sí, donde la gente de la comunidad que vive ahí transita. Había pasado Matías con Sergio en el Gomón y no había nada, y 2 kilómetros más allá les avisan que encontraron el cuerpo. Entonces, sí, quedan muchas dudas. Y así como salió a decir una que está postulada, no sé qué, que habla ahí en Buenos Aires, uh-huh, que es muy raro, así dulcemente, como lo dice ella. Sí, es muy raro todo lo que está pasando, pero no solamente de ahora. Desde que se recuperó ese territorio han pasado muchísimas cosas raras. Como hace poco se quemó la casa de Marcelo Calfupán con un cortocircuito, dijo el fiscal, siendo que no tienen luz eléctrica. Claro.
Isabel, recién decías desde que se recuperó ese territorio, ¿qué es actualmente lo que sucede con la tierra de ahí? Ustedes están, más allá, digamos, de este caso particular, recibiendo visitas de la fuerza, bueno, los sacaron de la ruta cuando, bueno, protestaban, pero ¿cuál es, digamos, la situación actual o qué es lo que les dicen, orden judicial, les reciben algo al respecto? Y la mayoría de la gente está imputada. A la abuela Trinidad no la han imputado porque no han podido o no han querido, no sé, pero falta a ella que la imputen también con alguna causa inventada. La persecución es terrible, las camionetas que llegan disparando, alumbrando, reflectoreando, no solamente gendarmería, la policía provincial, la infantería, las policías especiales, es todo un hostigamiento constante, no es de ahora, no es solo de ahora, no, porque se visibilizó en el momento que desaparecen a Santiago, pero esto venía pasando hace rato. Hay heridos graves, hay gente que tiene secuelas en sus cuerpos, hay niños que tienen secuelas psicológicas, y eso ¿quién lo ve? No lo ve nadie. Isabel Walla, te mandamos un fuerte abrazo desde Ciudad de Buenos Aires y bueno, también hacerlo extensivo a toda la comunidad. Muchas gracias y exijo la libertad del lonco huaychafe de Francisco Facundo Jones Walla y la no extradición y que respeten sus propias leyes. Te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo. Allí pasaba Isabel Walla, fue la que habló hoy temprano con Fabiana Bringas, un apriete, realmente está el audio completo, quisimos pasar solamente un fragmento de este mercenario, ¿cómo decir, no? Orestes Lucero diciendo que la radio pública en realidad estaba en el medio de la grieta, ¿no? Que debe ser objetiva. Claro. Acá hay una línea editorial, pero nosotros no tenemos línea editorial. No tenemos línea editorial. Y que el tema de Santiago Maldonado es un tema político. Le respondió muy bien Isabel, le dijo, sí, la lucha por la tierra, la desaparición forzada son temas políticos. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Cantaré, Hasta aquí los especiales de Radiográfica, en este caso Santiago Maldonado. Quisimos, dar cuenta del rol del Estado, del conflicto de tierras, también del tema de los medios. Realmente creo que Orestes Lucero es la máxima expresión de los brutos y los impunes, ¿no? Porque en realidad, hacer lo que hizo, que ya, hoy surgió también otros comentarios de otras situaciones donde el tipo irrumpió en el estudio, ¿no? Digamos, de una manera realmente que en otro contexto sería un escándalo. Pero bueno, hay una cerrazón mediática, hay una hegemonía de los que no quieren difundir esto, los que quieren respaldar al gobierno de Macri. Sí, había algún mensaje hoy que corría y decía, esto debería pasarse este audio en cada cátedra donde se estudie comunicación, ¿no? Porque muestra un poco eso, y más allá del no querer hablar, el cómo fue direccionado a lo largo de estos 2 meses el tema de Santiago Maldonado, que estuvo en Entre Ríos, que estuvo en Mendoza, estuvo en Chile. Me parece que queda mucho por seguir discutiendo, reflexionando y construyendo desde lo que hacemos aquí en los medios populares. Ni más ni menos, decimos memoria, verdad y justicia. Estuvo Nico Mogia junto a Adrián Berrospe en la puesta en el aire, Camila Cataño en la producción general, recién les hablaba Úrsula Asta, aquí Lucas Molinari. Quédense en la continuidad de Radiográfica. Y en la frente me